La comprensión de la psicología humana en el ámbito de las relaciones interpersonales a menudo se ve empañada por una serie de mitos y representaciones mediáticas que priorizan el espectáculo sobre la sutileza. En el estudio de la atracción genuina, es imperativo distinguir entre los movimientos que podríamos calificar como amateurs y las señales biológicas y psicológicas profundas que emanan de un interés real, mientras que el comportamiento amateur suele basarse en tácticas conscientes, gestos grandilocuentes y una suerte de guión social preestablecido, como el exceso de cumplidos o el uso de técnicas de seducción aprendidas en manuales de autoayuda. La atracción auténtica opera en un nivel mucho más instintivo y, a menudo, involuntario. Estos movimientos superficiales son performativos, diseñados para proyectar una imagen específica de interés o confianza, pero carecen de la microsutileza que el sistema límbico humano es capaz de detectar. La verdadera atracción no se manifiesta en la voluntad de impresionar, sino en una serie de alteraciones en la conducta que el individuo apenas puede controlar, surgiendo de la neuroquímica del cerebro que prioriza la conexión sobre la presentación. Esta distinción es fundamental, ya que el observador agudo no busca el teatro del cortejo, sino las grietas en la fachada donde la vulnerabilidad y el interés biológico se filtran, revelando una predisposición que va más allá de un simple deseo de validación social. Este fenómeno de autenticidad frente a la representación nos lleva a considerar cómo el cerebro gestiona la presencia de alguien que genera una respuesta de atracción significativa, lo cual se manifiesta claramente a través de la redistribución de la carga cognitiva y el mantenimiento social. Cuando una persona se encuentra ante alguien que le atrae profundamente, su capacidad de procesamiento cerebral se ve alterada de manera fascinante. La atención se vuelve hiperfocalizada, lo que genera una paradoja conductual. El individuo puede volverse excepcionalmente atento a los detalles de la persona deseada, pero simultáneamente más torpe en su interacción con el entorno general. Esta carga cognitiva elevada significa que el cerebro está dedicando tantos recursos a procesar las señales de la otra persona, sus palabras, sus microexpresiones, su tono de voz, que las funciones de mantenimiento social periférico comienzan a fallar. Es aquí donde observamos que una persona, habitualmente elocuente y coordinada, puede comenzar a perder el hilo de una conversación grupal, a mostrar una ligera torpeza motriz o a cometer errores lógicos simples. Este ruido en el procesamiento no es una falta de inteligencia, sino un indicador de que el sistema interno está operando al límite de su capacidad debido a la importancia emocional del estímulo presente. El mantenimiento social se desplaza de lo colectivo a lo individual, creando una especie de burbuja donde la prioridad absoluta es la gestión de la interacción con el objeto de interés, a menudo a costa de la propia imagen de competencia. Más allá del procesamiento interno, la atracción se traduce en una manifestación física que podemos denominar ingeniería de la proximidad y gestión del riesgo. A diferencia de los acercamientos invasivos o excesivamente directos que caracterizan a los gestos performativos, la atracción genuina utiliza una coreografía subconsciente para reducir la distancia física de manera que parezca orgánica o accidental. El individuo que siente una atracción real no simplemente se acerca, sino que orbita de tal manera que las probabilidades de interacción aumentan sin exponerse a un rechazo social frontal. Se trata de una gestión del riesgo muy refinada. El cerebro busca la cercanía,
pero intenta proteger el ego de una posible negativa. Podemos observar esto en la inclinación del cuerpo hacia la otra persona, incluso en ambientes ruidosos, o en la forma en que los pies y el torso apuntan consistentemente hacia el otro, incluso si la mirada está distraída momentáneamente. Esta ingeniería espacial busca crear una microecología de intimidad en espacios públicos, eliminando barreras físicas, como desplazar un vaso de agua que se encuentra entre ambos, o buscando excusas mínimas para entrar en el espacio personal del otro. Es un baile de avance y retroceso, donde el riesgo se mide en milímetros, buscando señales de aceptación antes de proceder a una invasión más evidente de la burbuja privada. Dentro de esta interacción surgen las pruebas de inversión y los micromomentos, que son herramientas diagnósticas que el cerebro utiliza para medir la reciprocidad. La atracción no es un estado estático, sino un proceso dinámico de intercambio. Una señal clave es la creación de pequeños bits o pujas de conexión, que son intentos mínimos de obtener atención o una respuesta emocional. Esto puede ser un comentario al aire, una observación sutil sobre el entorno o una mirada rápida tras un chiste para ver si la otra persona también se ríe. Estos micromomentos son fundamentales porque requieren una inversión mínima de energía, pero ofrecen una información valiosa sobre el nivel de sintonía. El individuo que siente atracción está constantemente lanzando el sedal para ver si hay una respuesta del otro lado. Si la otra persona responde positivamente a estos pequeños estímulos, la inversión aumenta. Es un proceso de escalada gradual donde se observa si el otro está dispuesto a dedicar el mismo nivel de atención y energía a la interacción. A diferencia de las demostraciones ostentosas de interés, estos momentos son casi invisibles para un tercero, pero para los involucrados actúan como los ladrillos de una confianza incipiente, validando que el interés es mutuo y que el camino hacia una mayor intimidad está despejado de obstáculos inmediatos. Un punto de inflexión crítico en la detección de la atracción verdadera es la relajación de la autopresentación. Existe la creencia errónea de que cuando alguien nos gusta, intentamos ser perfectos en todo momento. Sin embargo, la psicología sugiere que, si bien esto es cierto en las fases iniciales de un interés superficial, la atracción profunda conlleva un deseo intrínseco de ser conocido en un nivel más auténtico. Cuando la conexión es real, el individuo comienza a abandonar la máscara de perfección que solemos usar en contextos sociales convencionales. Esto se manifiesta en permitir que el otro vea pequeñas vulnerabilidades, errores o aspectos menos pulidos de la personalidad. Se produce una transición desde la gestión de la impresión hacia la búsqueda de la conexión. Este fenómeno es lo que el psicólogo Elliot Aronson describió como el efecto pratfall. Una persona que se percibe como competente se vuelve mucho más atractiva cuando comete un pequeño error, porque ese error la humaniza y reduce la distancia percibida. En el contexto de la atracción, dejar caer la guardia es una señal de máxima confianza e interés, ya que el individuo está priorizando la honestidad emocional sobre el control de su imagen pública, asumiendo el riesgo de que su yo real sea rechazado en favor de la seguridad que ofrece la máscara social. Esta evolución hacia la autenticidad transforma profundamente los patrones de conversación, moviéndose entre la exploración profunda y el silencio confortable. Las interacciones marcadas por la atracción genuina suelen trascender rápidamente el intercambio de información factual
para adentrarse en la exploración de valores, miedos y aspiraciones. No se trata simplemente de una entrevista de datos, sino de un deseo de mapear el mundo interno del otro. Sin embargo, un indicador aún más potente es la capacidad de compartir el silencio sin que éste se perciba como una amenaza o un vacío incómodo. Entre desconocidos o personas sin una conexión fuerte, el silencio es un espacio que debe llenarse por temor al juicio social. En cambio, cuando existe una atracción real, el silencio se convierte en un espacio de coexistencia donde no hay necesidad de actuar. Es un momento de procesamiento emocional compartido que indica un alto nivel de comodidad y seguridad. La conversación deja de ser una herramienta para evitar la incomodidad y se convierte en un vehículo para la intimidad, donde tanto las palabras cargadas de significado como los silencios cargados de presencia tienen el mismo peso en la construcción del vínculo. A medida que este vínculo se fortalece, la orientación temporal de la persona cambia y comienzan a aparecer referencias futuras de manera natural y, a menudo, inconsciente. Este es uno de los indicadores más fiables de que la atracción ha trascendido el momento presente para integrarse en la estructura cognitiva de la planificación a largo plazo. La persona que siente una atracción real deja de ver al otro como un estímulo pasajero y empieza a incorporarlo en sus narrativas de lo que vendrá. Esto no necesariamente implica hablar de matrimonio o grandes compromisos de inmediato, sino que se manifiesta en el uso de la primera persona del plural, el nosotros, en contextos que se proyectan más allá del día actual. Por ejemplo, mencionar un concierto que ocurrirá en 3 meses o sugerir un libro que el otro debería leer para cuando vuelvan a verse, son formas de establecer puentes temporales. El cerebro está asumiendo, de forma implícita, que la presencia de la otra persona es una constante deseada. Esta temporalidad es una señal de que el interés es estructural y no meramente situacional. Es la diferencia entre alguien que está pasando el tiempo y alguien que está invirtiendo su recurso más valioso, el tiempo futuro, en la posibilidad de una relación continuada. Paradójicamente, una de las señales más confusas pero reveladoras de la atracción genuina es la presencia de inconsistencia genuina y conflicto interno. A menudo, interpretamos las señales mixtas como una falta de interés o como un juego de manipulación, pero en muchos casos son el resultado de una lucha interna entre el deseo y la vulnerabilidad. La atracción real asusta. Cuanto más nos importa a alguien, más poder tiene esa persona para herirnos, lo que activa los mecanismos de defensa del cerebro. Esto puede llevar a que una persona se muestre increíblemente cálida y cercana en un momento, para luego retirarse ligeramente al sentirse demasiado expuesta. Esta inconsistencia no es calculada, sino que es el reflejo de un sistema límbico que está procesando una gran cantidad de dopamina y oxitocina, mientras que la amígdala envía señales de alerta ante el posible riesgo de rechazo. Identificar este patrón de acercamiento y retirada protectora es crucial para diferenciar entre el desinterés real y el miedo que nace de un interés profundo. El individuo que juega está bajo control. El individuo que siente una atracción real suele estar luchando por mantener su propia estabilidad emocional frente a la intensidad de sus sentimientos. Para concluir, reconocer las señales de la atracción real requiere un cambio de paradigma. Debemos dejar de mirar lo que se dice explícitamente y empezar a observar lo que se filtra a través del comportamiento subconsciente.
La atracción es una sinfonía de pequeñas irregularidades, de sobrecargas cognitivas que nos vuelven menos perfectos pero más humanos, y de una reestructuración de nuestro espacio y tiempo para dar cabida al otro. Es el paso de la actuación a la vulnerabilidad, de la cercanía física a la ingeniería de la proximidad y de las palabras vacías a la exploración compartida de lo íntimo. Al entender estos mecanismos, no solo nos volvemos más aptos para leer a los demás, sino que también aprendemos a reconocer en nosotros mismos los signos de que alguien ha logrado atravesar nuestras defensas, recordándonos que, a pesar de nuestra sofisticación social, seguimos siendo seres biológicos impulsados por la necesidad de una conexión auténtica y profunda. La verdadera atracción no es un truco de magia que se ejecuta para una audiencia, sino un proceso de revelación mutua que ocurre en los espacios más sutiles y honestos de la experiencia humana, donde el silencio es tan elocuente como el discurso más elaborado y donde la mayor señal de interés es, precisamente, la incapacidad de ocultarlo por completo.